Buenas tardes, 12:08 de la tarde. Señores, el miércoles el presidente de la República, como de costumbre por el mandato constitucional, el pasado miércoles 27 de febrero, pronunció su discurso que se supone que debería ser una rendición de cuentas, pero en la práctica, en la realidad, lo que se hace es que se mencionan algunas de las proyectos que se han llevado a cabo en el transcurso del año anterior y las proyecciones para los años siguientes. Quiero resaltar de su discurso el proyecto de modificación de la ley 189-11 para el mercado hipotecario y fideicomiso, que busca aumentar la cobertura tope de las viviendas de bajo costo a 3.5 millones de pesos. Actualmente están en 2.6 millones de pesos. Eso es una medida que, sin lugar a dudas, ayudará y colaborará con muchas familias que necesitan de un hogar propio. Es una clase media que está creciendo y que necesita de este empuje. Otro punto importante que pudiera mencionar es el plan de humanización del sistema penitenciario, que incluye la construcción de la nueva cárcel de San Luis, la construcción de la Nueva Victoria, la ampliación y rehabilitación de los centros de Puerto Plata, de Elías Piña, de Dajabón, de Rafael Hombres, en la provincia de Santiago, en San Pedro de Macorís y en Najayo Hombres y Mujeres. Este es un proyecto que ya ha iniciado en sus diferentes fases por parte de la Procuraduría General de la República y lo vemos con buenos ojos porque desde siempre hemos estado comentando el hecho de que debe ser reformado todo el sistema penitenciario, dignificar a los internos. También se anunció la modernización de la infraestructura portuaria y se comenzará la reparación del espigón del actual puerto de Manzanillo, que es una tarea pendiente, y nosotros los exportadores que hemos visto y hemos necesitado de los principales puertos de nuestro país para aumentar las exportaciones, vemos con muy buenos ojos. Dice en el discurso, dijo el presidente, que el proyecto del 911 va a ser extendido hacia las provincias de Azua, San Juan, provincia Duarte, provincia Sánchez Ramírez, Atomayor y El Ceibo. Hay que ser mezquino para no darle la importancia y el valor, el justo valor de lo que ha significado el 911 para nuestra sociedad. Señores, también se anunció la instalación de 1.500 cámaras en el Distrito Nacional para combatir el tema de la seguridad. Y es algo que real y efectivamente hemos estado discutiendo y conversando y argumentando en muchos de nuestros programas, que es el principal problema que afecta a la sociedad dominicana, que es la seguridad. El presidente dijo que la criminalidad se ha reducido en un 24% en el año 2012, de un 24% en el 2012 a un 10.4% al día de hoy. Él mencionó una firma internacional, que no era él quien decía ese dato, pero real efectivamente hoy por hoy se siente que esas cifras no son la realidad. La seguridad es un tema pendiente, se han trazado planes, estrategias que no han dado pie con bola con relación a este tema. Y otro muy importante también, y que hoy hace referencia al periódico El Nacional, es al sector salud. Se habla de 224 niños muertos en lo que va de año y hoy estamos a 3 de marzo. Importante que el ministro de Salud se refiera a esto, que aclare esto, porque se establece que de los 224, 168 de ellos han muerto antes de los 28 días. Wow. Mira, gracias Samuel por cederme la palabra y a Ernesto Jiménez, que está aquí con nosotros. Mira, acabas de dar un dato escalofriante. Cuando yo leía la prensa esta mañana y vi el periódico hoy, vi ese titular que me estremeció internamente.
en las primeras 4 semanas del año, 224 bebés han perdido la vida. Y ese dato, que cita la fuente del periódico, lo recoge de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Y cuando uno se adentra más a fondo y busca siempre los datos de organismos internacionales para avalar esta cifra, nos damos cuenta de que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia colocó a la República Dominicana en el lugar número 51 de 186 naciones donde se evalúa este índice de la mortalidad infantil. Entonces, yo creo que esto es escalofriante y revela una situación que padecen los niños en nuestro país, que obligatoriamente debe ser superada. Cuando nosotros hablamos del crecimiento de la economía, de la inversión que se va a destinar en el sector de salud, uno se limita a dar montos, pero esos montos se supone que tienen que traducirse en políticas públicas, en mejoría de los indicadores y de la calidad de vida de la gente. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué nosotros ocupamos esa posición tan vergonzosa en el índice de mortalidad infantil si nosotros estamos creciendo a un ritmo mayor que otros países de América Latina? Aquí se ha anunciado una gran inversión en la remoción de 56 hospitales del Estado, de los cuales se han entregado aproximadamente 15 hospitales, y de hecho hay una ciudad hospitalaria que será la más moderna de Centroamérica y el Caribe, que es la ciudad hospitalaria de Luis Eduardo Aibar, que está en construcción. Entonces yo creo que esto revela de que no es suficiente con el tema de la remoción de los hospitales, no es suficiente con invertir una gran cantidad de recursos destinados a la salud, si no se prioriza la mejoría de nuestro país en esos índices que vergonzosamente nos muestran el gran rezago que tiene nuestro país. Y por eso es que mucha gente se pregunta, bueno, tú me dices que la economía está creciendo, tú me dices que nosotros hemos ascendido de un país de ingreso bajo a un país de ingreso medio, que es verdad. Pero ¿cómo eso entonces se está traduciendo en una mejoría de los indicadores de salud? Yo creo que esto merece una reacción por parte del Ministerio de Salud Pública, claro, de primero confirmar la cifra, que sé que un periódico no se aventurará a publicar un dato tan escalofriante sin previamente haber realizado la investigación previa, y ellos por lo menos citan la fuente, pero esto debe provocar una reacción de parte del Ministerio de Salud Pública para ver cuál es la situación y sobre todo aclarar esto, porque tú sabes que también hay una gran cantidad de parturientas haitianas que vienen a nuestro territorio sin chequeos preonatales. Conocer más ese estudio específico. Y de verdad que es una situación que me preocupa y es una alarma. Y yo creo que esta información debe ser aclarada. Fíjate algo, Julio, por esa parte final brevemente, porque tampoco entendemos cómo en República Dominicana, que contamos con un crecimiento económico el año pasado de 7%, el año antepasado de 4.6%, pero resulta que hace 3 años fue de 6.6%, pero resulta que hace 4 años fue de 7.1%. O sea, cuando uno ve esas cifras que hablan de que la macroeconomía y la capacidad productiva nacional sigue aumentando y nos coloca en primer lugar de la región, hemos estado en primer lugar en crecimiento económico de todo el continente y hemos llegado a ser el primer país en crecimiento económico de los países de Occidente, de todo el hemisferio occidental. Entonces, ¿cómo es posible que estos indicadores sociales nos muestren números tan vergonzosos, como bien dice Julio Alberto? El tema de desglosar en la cantidad, en las estadísticas de la mortalidad infantil en República Dominicana, desglosarla en torno a los inmigrantes ilegales y en torno a los nacionales dominicanos nos parece importante, y es un llamado a las autoridades, claro, no porque queramos dividir los seres humanos que al final de vida de manera intrínseca tienen el mismo valor, no se trata de eso, sino de que entendamos si hay algún elemento estructural dentro del sistema sanitario dominicano que esté explicando esta cifra tan alta que ha venido en los últimos 3 años incrementándose de manera continua. Por lo tanto, el análisis para poder elaborar políticas públicas efectivas debe estar vinculado a determinar si dentro del sistema de salud de la República Dominicana hay elementos estructurales que expliquen esa situación. Luego de esto, entonces hacerle la siguiente pregunta al Estado dominicano. Si estamos aumentando la inversión en salud,
de aproximadamente un 1.86% a un 2% que debería ser 5%, del Producto Interno Bruto. Ojalá que sea 10. Debería ser 5%, pero hay una realidad material de baja presión tributaria, que es un elemento que nosotros hemos cuestionado en esta misma emisora. La presión tributaria del Estado Dominicano ronda el 14.6% en este momento, de las más bajas de América Latina. Esas son de las contradicciones que se dan. O sea, somos la economía de mayor crecimiento de la región, del continente americano completo, pero tenemos una de las presiones tributarias más bajas. O sea, somos los que menos recaudamos de todo lo que producimos. Ernesto, pero yo te voy a decir algo. Independientemente, es un excelente argumento el que tú utilizas, pero aquí hay muchas personas, incluyendo clase media y empresariado, que dicen, sí, tenemos una baja presión tributaria, pero en un país donde se paga mayor cantidad de impuestos, tú no tienes que pagar salud porque la salud pública tiene el nivel. Tú no tienes que pagar seguridad privada porque hay una seguridad ciudadana y hay estabilidad en cuanto al tema de la delincuencia. Tú en un país que se paga más impuestos, tú no tienes que enviar a tus hijos a escuelas privadas, a colegios privados, porque la escuela pública tiene buen nivel. Entonces hay que contrarrestar eso. Es una realidad que el Estado Dominicano recauda menos, que tiene una baja presión tributaria, pero al mismo tiempo, no tiene el nivel para tu poder. Y es una responsabilidad del Estado, Sí. Totalmente. Cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de sistema fiscal, es una responsabilidad absoluta del Estado. Inclusive, por eso hay una frase muy socorrida del independentista estadounidense Benjamin Franklin, uno de los founding fathers, de los padres de la independencia estadounidense, que decía que hay dos cosas seguras en este mundo: la muerte y pagar impuestos. Sí, es una realidad. Eso en República Dominicana no se da. Eso no se da en República Dominicana. El crecimiento de la economía, y corroboro con Ernesto, y vemos que sale ese dato tan escalofriante de que 124 niños han muerto en las primeras 4 semanas pero del año. 168 de 28 días. ¿Qué es lo que sucede? Entonces ahí no hay una correlación y son de las cosas que la gente se pregunta. Y no tan solo el crecimiento de la economía, el crecimiento de la inversión en el sector salud, como bien anunció el presidente en su discurso de rendición de cuentas. Y ahí uno le hace la pregunta al Estado y al gobierno. Entonces, ¿en qué se está invirtiendo esto? ¿En construir hospitales? Muy probable. Bueno, hay una gran parte de esta inversión en la construcción de los hospitales, pero en cuanto a la mejora del servicio y a la calidad del servicio, tienen que mejorar. Es la misma pregunta que muchas veces uno ha hecho en torno a la inversión en educación en República Dominicana. Contamos con la mayor cantidad de recursos invertidos en toda la historia en el Ministerio de Educación, en toda la historia republicana. Sin embargo, cuando se realizaron los estudios PISA, salimos entre los peores de la región. Y no es una crítica baladí, es para que nosotros empecemos a hablar de cómo estamos administrando los recursos que el pueblo le otorga al Estado. Escasos, cierto, pero otros países con menores niveles de crecimiento económico que el nuestro lo están utilizando con mayor efectividad. Y ese es un discurso, ese es un debate que en República Dominicana en algún momento se debe realizar. Buenos días, José Gregorio. Buenos días a todos. Disculpando unos minutos de retraso, pero hoy es un día familiar y complicado. Pero así es. Mira, definitivamente que hay muchos elementos del discurso del presidente que saltan a la vista y que no aguantan un análisis profundo. No digo profundo, no aguantan un análisis. Por ejemplo, y lo hemos dicho en varias ocasiones, el anuncio del aumento de los salarios públicos. Yo estaba buscando en la ley, porque no quería hablar por hablar, pero me cansé de buscar en la ley de presupuesto aprobada el año pasado por el Congreso, y no hay una partida para eso. No, eso. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Van a reformar la ley de presupuesto? Seguro. ¿O viene una partida extraordinaria, complementaria, que no estamos esperando? ¿Se va a vender alguna compañía grande? ¿Va a pasar algo con las mineras? O sea, ¿de dónde va a salir ese dinero? Pero además hay muchas cosas, y ahí yo no le echo la culpa al presidente. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender que el gobierno es un animal muy grande. Y a veces son los propios funcionarios que al no hacer su debido trabajo, ponen al presidente a decir lo que no es, por así decirlo. Ustedes sabían que una de las medidas anunciadas por el presidente, que fue el régimen simplificado de tributación, donde decían que las compañías con menos de 8 millones de pesos no iban a pagar anticipo. Todavía no ha entrado ni siquiera. No.
no solamente que no ha entrado, primero es que ya existía. Exacto. Eso es lo primero, que ya existía. Y no solamente que no ha entrado, sino que lo que va a entrar es peor de lo que estaba. ¿Ustedes saben por qué? Porque la nueva norma, que la pueden buscar en la Dirección General de Impuestos Internos, establece que aquellas personas que emitan facturas fiscales con valor fiscal no se pueden acoger al régimen simplificado de tributación. Es decir, que los únicos que podrían acogerse son aquellos informales, profesionales informales, que no emiten facturas fiscales. O sea, tú que eres un profesional liberal que facturas por un servicio profesional, ya no te puedes acoger. Claro. Entonces, hay muchas cosas que se anuncian con bombos y platillos, jugando a la ignorancia de la gente. Yo entiendo que este tema del uso del espacio de la rendición de cuentas como una plataforma de promoción política de los presidentes es algo que debe ponérsele fin. El presidente habló de apenas 4 cifras del 2018. O sea, lo menos que hizo el presidente fue rendir cuenta de la ejecución presupuestaria del año 2018. Habló más de un periodo constitucional que ni siquiera estamos agotando, que es el 2012-2016. Y para colmo, una serie de promesas que no son tales. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión.